En los pueblos, donde la noche cae más oscura que en cualquier ciudad, hay historias que nadie cuenta en voz alta, no porque sean inventos, sino porque quienes las vivieron aún sienten que algo podría estar escuchando. Esta historia ocurrió hace muchos años en un pequeño poblado rodeado de milpas y caminos de tierra, un lugar donde, cuando el sol se ocultaba, la gente cerraba las puertas temprano y evitaba salir hasta que volviera a amanecer. Ahí vivía Tomás con su esposa Elena y su pequeño hijo Mateo, un bebé de apenas unos meses de nacido. Su casa estaba a las afueras del pueblo, cerca de un monte bajo que comenzaba justo detrás de su terreno. Durante el día el lugar era tranquilo, pero por las noches el viento traía sonidos extraños desde los árboles. Al principio pensaron que eran animales, pero después comenzaron a notar algo diferente. Varias noches seguidas, Tomás escuchó pasos alrededor de la casa. No eran rápidos como los de un perro, ni pesados como los de una vaca. Eran lentos, cuidadosos, como si algo caminara rodeando la vivienda. Una madrugada se levantó con una sensación extraña. Afuera todo estaba en silencio, pero Mateo, el bebé, comenzó a llorar con desesperación desde su cuna. Tomás salió al patio con una lámpara de aceite. La luz apenas iluminaba el suelo de tierra húmeda, y entonces lo vio. A unos metros de la cerca había una figura grande entre la oscuridad. No alcanzaba a distinguir bien qué era, pero parecía un animal, demasiado grande para ser un perro. Cuando la luz lo tocó, la criatura se movió lentamente. Sus ojos reflejaron la luz de la lámpara. Brillaban, pero no como los de un animal cualquiera. Había algo en esa mirada que hizo que Tomás sintiera un frío recorriéndole la espalda. El animal dio unos pasos hacia el monte y desapareció entre los árboles sin hacer casi ruido. Tomás regresó a la casa tratando de convencerse de que solo había sido un coyote. Pero al día siguiente, cuando revisó la tierra húmeda cerca de la cerca, encontró huellas. Y lo extraño no era su tamaño. Lo extraño era que, después de unos metros, las huellas dejaban de ser de animal y se convertían en pisadas humanas. Tomás se quedó mirando aquellas huellas durante varios minutos. Al principio pensó que estaba confundido. El suelo todavía estaba húmedo por la lluvia de la noche anterior, así que las marcas se veían claras. Primero estaban las huellas de algo parecido a un perro grande, profundas, separadas, como si pesara mucho. Pero después de unos pasos, esas marcas cambiaban. Las siguientes pisadas eran humanas, descalzas, y caminaban directo hacia el monte. Un escalofrío le recorrió el cuerpo. En el pueblo había historias viejas que los ancianos contaban cuando se reunían en las noches. Historias de cosas que caminaban como animales, pero que no lo eran. Tomás regresó a la casa sin decirle nada a Elena. No quería asustarla. Ella llevaba días durmiendo poco porque el bebé se despertaba cada noche llorando, y lo hacía siempre a la misma hora, cerca de las 3 de la madrugada. Las siguientes noches fueron peores. Mateo comenzaba a llorar con desesperación, como si algo lo despertara. No era un llanto normal de bebé. Era agudo, desesperado, como si estuviera viendo algo que los demás no podían ver. Una de esas madrugadas, mientras intentaban calmarlo, Elena escuchó un ruido afuera, un rasguño lento en la madera de la pared. Tomás tomó la lámpara y caminó hacia la puerta. El rasguño volvió a escucharse, esta vez más cerca de la ventana. Cuando abrió la puerta, el sonido se detuvo. Afuera todo parecía tranquilo. El viento movía las hojas de los árboles y el campo estaba cubierto por la oscuridad. Pero entonces escuchó algo más. Un silbido. Venía desde el monte. No era un silbido cualquiera. Era lento, irregular,
como si alguien estuviera tratando de imitar el canto de un pájaro. Elena apareció detrás de él con el bebé en brazos. Mateo dejó de llorar de repente y comenzó a mirar fijamente hacia la oscuridad del monte. El bebé extendió su pequeña mano en esa dirección, como si estuviera señalando algo. Entonces el silbido volvió a escucharse, pero esta vez estaba mucho más cerca. Tomás levantó la lámpara para alumbrar mejor, y por un instante creyó ver una silueta agachada entre los árboles, algo que no parecía completamente humano, algo que los estaba observando. Tomás sintió cómo la piel se le erizaba al ver aquella silueta entre los árboles. La lámpara apenas alcanzaba a iluminar unos cuantos metros del campo, y la figura se movía justo en el borde de la oscuridad, donde la luz ya no llegaba. Por un momento pensó que se trataba de un hombre, pero la forma en que estaba agachado no era natural. Sus brazos parecían demasiado largos y su espalda estaba encorvada, como si caminara acostumbrado a moverse cerca del suelo. Tomás dio un paso hacia adelante. En ese instante la figura se movió con una rapidez imposible y desapareció entre los árboles. El silencio regresó al campo. Elena abrazó al bebé con fuerza. Mateo había dejado de llorar, pero seguía mirando hacia el monte con los ojos abiertos, como si aún pudiera ver algo allí. Esa noche nadie volvió a dormir. Al amanecer, Tomás decidió ir al pueblo para hablar con don Eusebio, el hombre más viejo del lugar. Era conocido por saber historias antiguas, cosas que la gente joven ya no tomaba en serio. Cuando terminó de escuchar todo, don Eusebio no se rió, tampoco dudó. Se quedó en silencio unos segundos antes de preguntar algo que hizo que el estómago de Tomás se apretara. Le preguntó cuántos meses tenía el bebé. Tomás respondió que apenas 4. El viejo suspiró y miró hacia el monte que rodeaba el pueblo. Luego habló en voz baja. Dijo que en esas tierras, desde hace generaciones, se hablaba de algo que caminaba entre los árboles por las noches. Algo que no era animal, pero tampoco completamente humano. Un nahual. Según las historias, algunos hombres aprendían a transformarse en animales para moverse sin ser reconocidos. Podían convertirse en perros grandes, coyotes o incluso cosas que nadie sabía nombrar. Pero don Eusebio dijo que los peores no lo hacían solo para asustar a la gente. Había algunos que buscaban algo más, algo que según las viejas creencias les daba fuerza: los bebés recién nacidos. Tomás sintió que la sangre se le helaba al escuchar eso. El viejo lo miró con seriedad y le dijo algo que lo dejó sin palabras. Si lo que estaba rondando su casa era realmente un nahual, entonces no estaba pasando por ahí por casualidad. Estaba regresando, porque había elegido algo dentro de esa casa. Tomás regresó a su casa con el peso de aquellas palabras clavado en la mente. Durante todo el camino no dejó de mirar hacia el monte. El viento movía las ramas y hacía que las sombras se arrastraran sobre la tierra, como si algo caminara entre ellas. Cuando llegó, Elena estaba sentada junto a la cuna. Mateo dormía, pero su respiración era inquieta, como si incluso en sueños sintiera algo. Tomás le contó lo que don Eusebio había dicho. Al principio Elena no quiso creerlo. Decía que eran historias viejas para asustar a la gente. Pero mientras hablaban, ambos recordaron algo que les hizo guardar silencio: el silbido, el animal que se convertía en huellas humanas, y la forma en que el bebé miraba hacia el monte. Esa noche decidieron no apagar la lámpara. Tomás se sentó cerca de la puerta con un machete apoyado sobre sus piernas. Afuera el viento soplaba fuerte, arrastrando hojas secas por el suelo. Las horas pasaron lentamente. Cerca de las 3 de la madrugada, Mateo comenzó a llorar otra vez. Pero esta vez
El llanto fue distinto. Fue un grito corto, como si algo lo hubiera despertado de golpe. Elena se levantó para tomarlo, pero antes de llegar a la cuna se escuchó algo afuera. Pasos, lentos, caminaban alrededor de la casa. Tomás se puso de pie sin hacer ruido. Los pasos se detuvieron justo detrás de la pared donde estaba la cuna. Entonces se escuchó un rasguño largo en la madera. Mateo empezó a llorar con desesperación. Elena lo tomó en brazos mientras Tomás corría hacia la puerta. La abrió de golpe levantando el machete. La lámpara iluminó el patio. Y allí estaba. A unos pocos metros de la casa había un animal grande, parecido a un perro oscuro, pero demasiado alto, con el cuerpo largo y huesudo. Sus ojos brillaban directamente hacia la ventana donde estaba el bebé. La criatura no huyó. Se quedó quieta mirándolos. Y entonces ocurrió algo que Tomás jamás olvidaría. El animal se irguió lentamente. Sus patas delanteras comenzaron a levantarse. Su espalda se estiró. Y por un instante horrible, frente a sus ojos, la forma del animal empezó a cambiar. La cabeza se inclinó hacia un lado, y de su boca salió un silbido bajo. Un silbido que sonaba casi humano. Tomás sintió que el miedo le paralizaba el cuerpo mientras veía aquella transformación frente a sus ojos. La criatura ya no parecía un simple animal. Su figura se alargaba lentamente, como si los huesos se acomodaran dentro de una piel que no le pertenecía. Las patas delanteras tocaron el suelo con forma casi humana. La espalda se enderezó. Y aunque la oscuridad seguía cubriendo gran parte de su cuerpo, ahora era evidente que aquello no era un perro. Era algo más. Algo que observaba la casa con una paciencia inquietante. Elena retrocedió con el bebé en brazos, tratando de alejarse de la puerta. Mateo lloraba con una fuerza que parecía imposible para un niño tan pequeño. El silbido volvió a escucharse, pero ahora no venía del monte. Venía de la criatura. Tomás levantó el machete y dio un paso hacia adelante intentando ahuyentarla. Gritó con todas sus fuerzas, esperando que el ruido la hiciera retroceder. Por un momento pareció funcionar. La figura dio un paso hacia atrás, pero entonces sus ojos volvieron a fijarse en el bebé, y el silbido se transformó en algo distinto, una especie de risa baja. El viento sopló con fuerza y la lámpara de aceite parpadeó. En ese instante todo ocurrió demasiado rápido. La luz se apagó. Elena gritó. Tomás corrió hacia donde había estado la cuna, pero en la oscuridad tropezó con una silla y cayó al suelo. Cuando logró levantarse y encender nuevamente la lámpara, la puerta estaba abierta. El viento entraba con fuerza desde el campo. Elena estaba en el suelo llorando, y sus brazos estaban vacíos. Afuera, el monte se movía con el viento como si nada hubiera ocurrido. Tomás corrió hacia el campo, gritando el nombre de su hijo una y otra vez. Buscó durante horas entre los árboles, siguiendo cualquier ruido, cualquier sombra que pareciera moverse. Pero nunca encontró nada, ni huellas, ni rastros, ni siquiera el llanto del bebé. Con los años, algunos en el pueblo decían escuchar un silbido extraño que venía del monte en ciertas madrugadas. Otros aseguraban ver una figura caminando entre los árboles, a veces como animal, otras veces como hombre. Pero todos coincidían en algo. En esas noches, muy a lo lejos, también se escuchaba el llanto de un bebé. Un llanto que parecía venir desde lo profundo del bosque. Si te gustó este viaje a lo desconocido, no olvides darle like a este video y compartirlo con aquellos que se atrevan a explorar los misterios que acechan en las sombras. Cada like, comentario y suscripción nos ayuda a seguir investigando lo inexplicable. ¿Qué crees que hay detrás de estos misterios? ¿Crees en lo sobrenatural, en lo desconocido? Déjanos tu opinión en los comentarios
y cuéntanos qué historia te gustaría que exploremos a continuación, porque en este canal cada video es una nueva puerta hacia lo inexplicable. Y si te atreves a seguir explorando, en la pantalla acaba de aparecer otro video que no te puedes perder. Recuerda, el miedo es solo el principio. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias, porque en este canal las sombras siempre tienen algo que contarte. Nos vemos en las sombras.